Bueno, ahora vamos a empezar con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Y bueno, cada nervio olfatorio contiene 20 filetes olfatorios y cada filete contiene fascículos de axones amielínicos provenientes de las neuronas bipolares. Los filetes pasan por los forámenes de la lámina cribosa del etmoides y entran a la fosa craneal anterior y se dirigen al bulbo olfatorio. Ahora, el bulbo olfatorio está situado en el surco olfatorio del lóbulo frontal sobre la lámina cribosa del etmoides. Y bueno, este se encuentra en forma ovoide y aplanado y lateral a la cresta gali. Y bueno, este contiene células mitrales, células del penacho, células granulosas y células periglomerulares. Y bueno, la célula mitral y las células del penacho conforman la segunda neurona. Y bueno, ahí ocurre la primera sinapsis de la fibra olfatoria en los glomérulos. Ahora, los axones de las células bipolares hacen sinapsis con mitrales y penacho, y cada glomérulo recibe información de 25.000 neuronas bipolares. Y bueno, la continuación del bulbo olfatorio se le llama tracto olfatorio. Ahora, el tracto olfatorio es una banda alargada de 3 a 3.5 centímetros sobre el surco olfatorio bajo el lóbulo frontal y contiene los axones de mitrales y penachos. Algunos axones se envían colaterales al núcleo olfatorio anterior, que está conformado por sustancia gris. Y se encuentran proyecciones centrífugas en la corteza olfatoria. Y bueno, este se divide en una estría medial y en una estría lateral. Ahora, las estrías olfatorias, tras pasar por el trígono olfatorio, se dividen en estría lateral, como ya les había dicho, que es más voluminosa hacia la corteza periamigdalina y piriforme, y en una estría medial, que es más delgada hacia la cara medial del lóbulo frontal, a la altura de la estría diagonal. Ahora, continuando con los centros olfatorios, el núcleo olfatorio anterior recibe aferencias de mitrales y penacho, envía fibras al bulbo contralateral por la comisura anterior. El tubérculo olfatorio es el núcleo de estriado ventral y el núcleo amigdalino se relaciona olor con memoria emocional. Y bueno, ya por último, las áreas donde se identifican y reconocen olores incluyen la corteza piriforme, la periamigdalina, entorrinal, prepiriforme. Y esta es una región estrechamente relacionada con memoria y emociones. En el nervio óptico, que es el segundo par craneal, vamos a tener que su origen real se va a encontrar en lo que viene siendo la retina. Más específicamente viene siendo en los axones de las células ganglionares, que pues esos axones pues, se van a estar uniendo en lo que viene siendo el disco óptico, que es el punto donde se forman las fibras del nervio, y por eso la retina se llega a ser considerada como la estructura donde llegan a ser el nervio óptico. En el origen aparente pues vamos a tener que es donde el nervio parece emerger en la parte posterior del ojo, formando el nervio óptico propiamente dicho, ¿no? O sea, como se puede ver en esta imagen, o incluso también aquí. Ahora, en el trayecto vamos a tener que el nervio óptico sigue relativamente recto hacia la base del cráneo, pero primero va a pasar por donde viene siendo el conducto óptico, como se puede observar acá, en esta imagen, el conducto óptico, acá. Va a llegar al que viene siendo pues, la fosa craneal media y se dirige al quiasma óptico, que viene siendo pues de acá, ¿no? En el quiasma óptico pues, vamos a tener que las fibras de la mitad nasal de cada retina pues, se van a estar cruzando, mientras que las fibras de la mitad temporal pues, van a estar permaneciendo al mismo lado, que esta pues viene siendo una característica anatómica importante. Bien, ahora vamos a pasar en sus funciones, que viene siendo el nervio es totalmente sensitivo y su función principal va a ser transmitir la información desde la retina, ¿no? Que uno de esos ejemplos pues viene siendo la percepción de la luz, la agudeza visual, las formas, colores, la detección también del movimiento y la organización pues espacial de lo que viene siendo la visión. Vamos a tener ahora al nervio oculomotor, el cual va a tener su origen real en el mesencéfalo, específicamente por delante y por debajo del acueducto del mesencéfalo, dentro de la sustancia gris periacueductal, situada frente al colículo superior. Bueno, en esta región se van a localizar los núcleos fundamentales, como lo es el núcleo somatomotor y el núcleo oculomotor accesorio o núcleo de Edinger-Westphal. Y aquí podemos ver una imagen en la cual este acueducto va a estar pues exactamente enfrente del núcleo del nervio oculomotor. Siguiendo, vamos a tener al núcleo somatomotor, que va a actuar de manera equivalente a las astas anteriores de la médula espinal, enviando las fibras motoras a los músculos extrínsecos del ocular, y esto pues va a mantener las conexiones importantes con las vías corticonucleares, el menisco medial, las vías reflejas de los sistemas óptico y coclear, y juntamente con el cerebelo. También vamos a tener por su parte el núcleo accesorio. Este va a ser de naturaleza parasimpática y va a originar fibras preganglionares destinadas al esfínter de la pupila y al músculo ciliar. Estos van a ser pues, los responsables de la miosis y la acomodación visual. Y aquí podemos ver cómo se vería una acomodación visual normal y una acomodación visual con miosis. También vamos a tener que su origen aparente se va a encontrar en la cara anteromedial del pedúnculo cerebral, en el espacio interpeduncular. Desde este punto, pues el nervio oculomotor va a avanzar hacia adelante en forma oblicua, con un trayecto ligeramente lateral y superior, pasando cerca del proceso clinoides posterior. También vamos a tener, posteriormente, va a llegar a la pared del seno cavernoso, en donde se va a situar por encima del nervio troclear y del nervio oftálmico, y continúa su trayecto en sentido lateral hasta acercarse al nervio abducens. Continuando, vamos a tener que, tras recorrer el seno cavernoso, el nervio va a penetrar en la órbita a través de la fisura orbitaria superior y va a ingresar al interior del anillo tendinoso común. Antes de dividirse, va a pasar por la cara lateral del proceso clinoides posterior y cruzar por encima de la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo. Una vez dentro de la órbita, el nervio oculomotor se va a dividir en dos ramos principales, uno superior y uno inferior. El ramo superior se va a dirigir directamente hacia el recto superior y al músculo elevador del párpado, como ahí está señalado, y a los cuales pues va a inervar. Y también vamos a tener al ramo inferior, que este va a ser más complejo porque se va a dividir en tres trayectos, uno para el recto medial, otro para el recto inferior y otro para el músculo oblicuo inferior. Vamos a tener también que desde este último ramo van a hacer la conexión hacia el ganglio ciliar, en donde van a llegar las fibras parasimpáticas preganglionares procedentes del núcleo de Edinger-Westphal. En el ganglio ciliar, pues estas fibras van a hacer una sinapsis y posteriormente van a bajar hacia los nervios ciliares cortos, hacia el lobo ocular, para activar los músculos esfínter de la pupila, y va a producir una miosis, y el músculo ciliar va a permitir la acomodación para la visión cercana. También vamos a tener que durante este trayecto por el seno cavernoso, el nervio oculomotor va a mantener comunicaciones con el plexo carotido interno, el cual va a aportar pues, las fibras parasimpáticas para posteriormente seguir hacia la estructura del ojo. Y pues finalmente la importancia de este nervio va a radicar que pues este va a ser el encargado de la mayoría de los movimientos, y pues este es el único que va a contener fibras parasimpáticas que van a ser dirigidas hacia la musculatura del ojo intrínseca.
Siguiendo con los pares craneales, ahora vamos a tener al cuarto par craneal conocido también como el nervio troqueal. El nervio troqueal va a tener su origen real en su núcleo que se encuentra justo en el mesencéfalo. Más específicamente, este va a estar siendo ubicado debajo del núcleo del nervio oculomotor y en la sustancia gris que va a estar rodeando al acueducto del mesencéfalo, justo a la altura del colículo inferior. Este núcleo va a estar funcionando en forma parecida a la anterior de la médula espinal, ya que es un núcleo somatomotor. Además, este va a estar conectado a diversas vías importantes como lo son las fibras corticonucleares, el hemisco medial, las vías cocleares, las vías ópticas y el cerebelo. Y un dato importante es que todas las fibras de este par craneal van a estar cruzadas, es decir, se van a docusar antes de salir. O sea que el nervio troqueal es el único nervio craneal cuyas fibras están completamente cruzadas. Siguiendo con su origen, ahora vamos a tener el origen aparente. Su origen aparente es donde realmente emerge del tronco encefálico, y este va a estar dándose en la cara posterior del mesencéfalo, justo por debajo del colículo inferior. Esto lo hace especial, ya que es el único nervio craneal que va a salir por la cara dorsal del tronco encefálico. Ahora, siguiendo con lo que son su trayecto y relaciones, tenemos que una vez que este va a emerger dorsalmente, el nervio troqueal va a seguir un trayecto que va a ir hacia el lateral y luego hacia abajo y adelante. Y va a estar rodeando toda la cara lateral del mesencéfalo dentro de la cisterna ambiens y va a estar describiendo una curva y una concavidad medial. Después esto va a cambiar de dirección y se va a dirigir de atrás hacia adelante, a la cara posterior del seno cavernoso, como podemos observar más o menos aquí, donde aquí va a estar penetrando la pared lateral del seno cavernoso y va a recorrer toda esta pared. Posteriormente, el par craneal va a estar entrando a la órbita a través de la fisura orbitaria superior, pero va a estar quedando fuera del anillo tendinoso común, posicionándose por encima y lateralmente. Y finalmente, el par craneal se va a hacer medial y va a terminar en el borde superior del músculo oblicuo superior, que es donde va a ejercer su función. Vamos a tener que van a haber relaciones importantes en el trayecto de esto, como van a ser alrededor del mesencéfalo, en donde aquí se va a cruzar con el pedúnculo cerebeloso superior y se va a relacionar con la arteria cerebelosa superior. Va a estar recorriendo a la cisterna ambiens, la cual está en la circunferencia menor de la tendina del cerebelo. Entonces, va a estar arriba inmediatamente el nervio oculomotor, mientras que abajo y lateralmente las raíces de lo que son el trigémino. Su otra relación es en la pared lateral del seno cavernoso, que va a estar por debajo del nervio oculomotor y por encima del nervio optálmico. Va a estar lateral al nervio oculomotor y encima del nervio frontal. Y en su parte anterior del seno cavernoso va a estar por encima del ramo superior del nervio oculomotor. Ahora, en la fisura orbitaria superior, tenemos que esta se va a estar la cara posterior del mesencéfalo, debajo del colículo inferior, una emergencia dorsal a ambos lados del velo medular superior. Y en la órbita va a estar hacia adelante y medialmente entre el músculo elevador del párpado superior y el techo de la órbita. En cuanto a la distribución y las comunicaciones, tenemos que el nervio troqueal va a estar emitiendo algunos ramos colaterales por medio de las meninges. Y su ramo terminal va a ser el más importante, ya que va a estar inervando al músculo oblicuo superior, penetrando justo en su borde superior. En cuanto a sus comunicaciones, tenemos que el nervio troqueal se va a comunicar con el plexo carotidio interno, con el nervio oftálmico y el ramo recurrente, el cual llega hasta la tienda del cerebelo. Hola, bueno, hoy les vengo a hablar sobre el nervio trigémino, pues es el quinto par craneal. Bueno, pues este nervio recibe su nombre porque dentro del cráneo se divide en tres grandes ramas. Y bueno, pues es el nervio sensitivo más importante de la cabeza, ya que este se encarga pues prácticamente de toda la sensibilidad facial. Además, pues tiene varias funciones motoras, como los músculos derivados del primer arco faríngeo y principalmente los músculos de la masticación. Bueno, sus orígenes reales, bueno, pues este tiene varios núcleos de origen dentro del tronco encefálico, que bueno, pues este sería, pues recibiría fibras del ganglio terminal. Y bueno, pues por el lado sensitivo, pues esta posee tres núcleos, que va a ser el núcleo espinal del trigémino, que este va a estar encargado de la sensibilidad dolorosa y térmica, el núcleo principal del trigémino, que esta va a procesar la sensibilidad táctil fina, y por último sería el núcleo mesencéfalico del trigémino, que esta va a dar la propiocepción profunda. Y bueno, pues todas sus aferencias pues provienen pues, del propio trigeminal, como ya lo mencioné. Y bueno, pues por el otro lado, de lo que sería el motor, bueno, pues su núcleo pues está localizado pues en la parte dorsal del puente. De aquí van a partir las fibras motoras que van hacia los músculos masticadores, el miloideo, el vientre anterior digástrico y los tensores del velo, los tensores del tímpano y del velo del paladar. Ahora, su origen aparente, bueno, pues el nervio trigémino pues emerge del encéfalo a través de dos raíces. Una raíz sensitiva, que pues está situada lateralmente, y una raíz motora, que es más pequeña y se sitúa medialmente. Y bueno, pues ambas salen en la cara anterolateral del puente, justo donde este se une con los pedúnculos cerebelosos medios. Bueno, pues su trayecto, una vez que este emerge, bueno, pues el nervio avanza hacia adelante y hacia lateral en dirección al borde superior de la porción petrosa del temporal. Ahí, pues, bueno, la raíz sensitiva se expande formando lo que es un plexo triangular y da origen a lo que sería el ganglio trigeminal, donde, bueno, pues también se llama ganglio de Kaiser, que se encuentra dentro del cágon trigeminal o de la cavidad de Meckel. Bueno, su importancia, bueno, pues es notar que la raíz motora no entra en el ganglio, sino que pasa por debajo de él y se incorpora directamente al nervio mandibular, que es pues su rama motora. Y bueno, pues el ganglio trigeminal pues tiene forma de medial aplanada, con cavidad posterior convexa y anterior. Y bueno, pues de su convexidad va a surgir B1, B2 y B3. Bueno, y este va a continuar lo que es el nervio mandibular. Nuestras relaciones anatómicas, bueno, pues el trigémino tiene relaciones importantes dentro del cráneo, como sería el ángulo pontocerebeloso, que pues, bueno, pues este se localiza entre el puente, entre el cerebelo y la cara posterior de este. Sus relaciones con nervios, bueno, pues atrás, lateral y por debajo, pues se encuentra el cuarto nervio o el troclear. Arriba y medialmente de este, bueno, pues se encuentra el facial, que es el séptimo, y el octavo, que sería el vestíbulo coclear. Y bueno, pues la relación vascular, pues serían las propias venas cerebelosas, que bueno, pues esto van a ser dentro del seno petroso superior. Y bueno, pues el ganglio va a descansar. Bueno, sus relaciones del ganglio del trigémino y del cágon de Meckel, bueno, pues el techo pues, es una prolongación de la dura madre del seno cavernoso. Su piso es una lámina delgada adherida a la porción petrosa del temporal. Sus relaciones, bueno, pues adelante está la fosa craneal media y el lóbulo temporal, adelante la arteria meningia media, atrás la carótida interna intrapetrosa, y bueno, pues medial pues sería el seno cavernoso, y este va a prolongar hacia el foramen oval y el foramen redondo. Bueno, a partir del ganglio terminal, bueno, pues surgen tres ramas, que pues ya todos conocemos, ¿verdad? Que serían el nervio tálmico, el B1, nervio maxilar B2 y nervio mandibular B3.
Bueno, pues el nervio oftálmico y el maxilar son completamente sensitivos, mientras que el mandibular es mixto porque contiene tanto como fibras sensitivas y como motores. Bueno, pues ahora toca hablar sobre el nervio oftálmico, que bueno, pues es un nervio que es totalmente sensitivo, que pasa por la pared lateral del seno cavernoso, y bueno, pues se va a dirigir este se va a dirigir y se va a dividir en tres ramas, una frontal, una lagrimal y una nasociliar. Y bueno, pues estas ramas entran a la órbita como una fisura orbitaria superior, y bueno, pues su territorio sensitivo, bueno, pues va a incluir la córnea, la frente, lo que sería el párpado, la raíz nasal, estructuras profundas como la mucosa de la cavidad nasal anterior. Luego está el nervio maxilar, que sería el B2. Bueno, pues el nervio maxilar también pues, es exclusivamente sensitivo, sale del cráneo por el foramen redondo y entra por la fosa pterigopalatina. Desde ahí avanza por la fisura orbitaria inferior hacia la órbita y luego al conducto infraorbitario para salir finalmente por lo que sería el foramen infraorbitario en la cara. Este va a inervar los dientes superiores, el seno maxilar, la mucosa nasal, el paladar y la piel de la región infraorbitaria, la mejilla y pues parte del párpado inferior. Además, pues está conectado con el ganglio pterigopalatino, que este va a participar en funciones secretoras. Por último tendríamos el nervio mandibular, que bueno, pues el nervio mandibular es la rama más grande y la única mixta. Y bueno, pues esta va a atravesar el foramen oval, entra entre la fosa intratemporal. Y bueno, pues desde ahí va a dar múltiples ramos sensitivos, como el nervio bucal, el nervio auriculotemporal, el lingual y el alveolar inferior. Este último va a formar un plexo dentario inferior, y este va a dar origen al nervio mentoriano o incisivo. Bueno, pues en cuanto a su componente motor, bueno, pues este va a inervar todos los músculos de la masticación, además del miloideo, el vientre anterior del digástrico y los sensores del tímpano y el velo del paladar. Y bueno, sus funciones, bueno, pues ya. Y bueno, por último, sus funciones, su anatomía funcional, bueno, pues su función sensitiva pues es el nervio de la sensibilidad facial. Este va a inervar la piel de la cara, la mucosa nasal y bucal, los dientes, la encía, la córnea, los senos paranasales y parte de la dura madre. Su función motora, bueno, pues obviamente es el nervio de la masticación, y su función secretora, bueno, no tiene fibras parasimpáticas propias, pero transmite fibras hacia las glándulas lagrimales, las nasales y las palatinas a través pues, de sus relaciones con el ganglio pterigopalatino. En el par craneal tenemos al nervio adducens, el cual también se le llama como nervio motor ocular externo y corresponde al sexto par craneal. Su función principal es muy específica, ya que inerva exclusivamente al músculo recto lateral, que es el encargado de mover el ojo hacia afuera, es decir, realiza la abducción del globo ocular. En cuanto a su origen real, este nervio nace en el núcleo del nervio adducens, que se encuentra a la profundidad del piso del cuarto ventrículo, muy cerca de la línea media y en relación con el folículo facial. Este núcleo está rodeado por fibras del nervio facial, lo cual explica varias relaciones clínicas importantes. Además, está conectado con varias vías, la vía voluntaria o corticonuclear, la vía sensitiva general del lemnisco medial y otros núcleos oculomotores, lo que permite la coordinación del movimiento ocular. Como origen aparente trayecto, el origen aparente emerge en el surco medulopontino, justo por medial del nervio facial, después asciende y perfora el puente, llega a la fosa posterior del cráneo, desde ahí se dirige hacia adelante y entra al seno cavernoso. En el seno cavernoso está rodeado por una vaina de tejido conectivo y se ubica por debajo y lateral a la arteria carótida interna. Esta relación es clave para entender muchas patologías del seno cavernoso. Y finalmente, como terminación, tenemos que este nervio entra a la órbita a través de la fisura orbitaria superior y atraviesa el anillo teninoso común, y el cual tiene como terminación que termina en la cara profunda del músculo recto lateral sin las ramas colaterales. Como acción de importancia clínica, una lesión del nervio adducens produce parálisis del músculo recto lateral. El paciente presenta estrabismo convergente, dificultad para mover el ojo hacia afuera y visión doble horizontal. Esto se le conoce como parálisis del sexto par. Una causa clásica es el síndrome de gran enemigo, donde una osteitis de la porción petrotemporal afecta el trayecto del nervio produciendo parálisis del recto lateral. También puede verse afectado en hipertensión intracraneal, lesiones del seno cavernoso o traumatismos. Por ello, conocer sus trayectos o relaciones es esencial para entender cómo funciona y cómo afecta en diversas ocasiones. Bueno, ahora continuaremos con el nervio facial, también conocido como el séptimo par craneal. Este es un nervio mixto, pues porque tiene funciones motoras, sensitivas, sensoriales y parasimpáticas, y va a inervar derivado del segundo arco faríngeo. Su función principal es inervar los músculos de lo que es la expresión facial, además de gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua y la secreción de saliva y lágrimas. Bueno, vamos a tener lo que son las raíces del nervio facial. El nervio facial está conformado pues por 3 raíces. Una raíz motora que inerva los músculos de la mímica, una raíz sensitivo-sensorial que es el nervio intermedio que lleva fibras gustativas y sensitivas, más que nada inerva los 2 tercios anteriores de la lengua, y una raíz parasimpática para las glándulas lagrimal, submandibular y sublingual. Bueno, ahora vamos a pasar a su origen real. Sus núcleos van a estar en el puente. Vamos a tener que pues estos son 3. Vamos a tener el núcleo del nervio facial, que es este, el núcleo sensitivo sensorial, que pues este corresponde al extremo superior de lo que es el tracto solitario y contiene la segunda neurona de lo que es la vía gustativa, y por otro lado vamos a tener los núcleos parasimpáticos, que pues vamos a tener que son el salivar superior y el lagrimal. Por otro lado vamos a tener el origen aparente. Este emerge del surco medulopontino o bulbopontino y está lateral hacia lo que es el nervio abducens y medial, o bueno, más bien por enfrente de lo que es el nervio vestíbulo-coclear. Aquí tenemos el facial y el intermedio acompañándolo. Por otro lado vamos a tener el trayecto intracraneal o intrapetroso. El nervio pues entra el conducto auditivo interno junto con el nervio vestíbulo-coclear, que es este. Desde aquí inicia su trayecto intrapetroso dentro de lo que es el hueso temporal. Ahora vamos a tener de los segmentos intrapetrosos. El primer segmento es laberíntico, este es muy corto, y lo más importante es que aquí va a estar el ganglio geniculado. Por otra parte, pues aquí se unen las fibras del nervio intermedio. Y luego continúa con el segundo segmento o timpánico, que pues tiene una dirección casi en lo que es horizontal, que pues se sitúa en la pared medial de lo que es la cavidad timpánica. Ahora seguimos con el tercer segmento, que este es el mastoideo, que este va a descender de forma vertical. Este es el nervio facial, ¿ok? Este va a descender de forma vertical y aquí salen 2 ramas muy importantes, que es el nervio estapedio y el nervio cuerda de tímpano, que es como una prolongación, que pues este lleva gusto y fibras parasimpáticas hacia la lengua. Y pues este trayecto va a estar acompañado pues por la arteria estilomastoidea. Aquí está, es estilomastoidea. Bueno, luego vamos a hablar de las ramas intrapetrosas. Vamos a tener que pues dentro de temporal estas ramas van a ser lo que es el nervio petroso mayor,
que va a inervar la glándula lagrimal, el nervio estapedio, que es para inervar el músculo estapedio, y el nervio cuerda de tímpano, que pues es para el gusto y parasimpático también. Ahora vamos a hablar del trayecto extracraneal o la salida de este. Este sale por el foramen estiomastoideo, entre lo que es la rama digástrica y entre digástrico y estioideo, y digástrico, estioideo, y va a entrar hacia la glándula parótida. Se va a dirigir hacia ella. Ahora vamos a hablar de ramas colaterales extracraneales, que pues aquí emite 3 ramas colaterales muy importantes. Vamos a tener el nervio auricular posterior, la rama digástrica y la rama estioidea. Ahora, vamos a hablar de ramos terminales del nervio facial, que dentro de la parótida se divide en 5 ramos terminales. El temporal, el cigomático, que está aquí, el bucal, el marginal de la mandíbula, que en este caso aquí se ve, y el cervical. Estas ramas se encargan de inervar pues todos los músculos de la mímica. Bueno, ya para acabar, pues tenemos sus funciones. Las funciones del nervio facial, pues tenemos una función motora, ya veamos, es un nervio mixto, una función motora que pues es para la mímica y la expresión facial, la sensorial, que es para el gusto, que son para los 2/3 anteriores de la lengua, y la parasimpática, que sirve para la producción de lágrimas y de saliva. Ahora, bueno, pues el nervio facial es vulnerable tanto en su trayecto intrapetroso, especialmente en lo que son cirugías de mastoides, como su trayecto extracraneal, sobre todo en cirugías de lo que es la glándula parótida. Y pues preservarlo es una prioridad absoluta. ¿Para qué? Pues para evitar secuelas de este. Y pues por último vamos a hablar de una patología, que bueno, una lesión de este nervio, que es la parálisis facial, que bueno, pues cuando el nervio facial se lesiona aparece esta. Y el paciente lo que va a manifestar es que pues pierde la capacidad de mover la mitad de la cara. No puede cerrar el ojo, la comisura labial se cae, como lo vemos aquí en esta imagen. La hendidura palpebral permanece abierta, y pues en lesiones centrales pues puede haber diferencias entre el facial superior y pues también el intermedio. Y bueno, así se ve un paciente con parálisis facial. Bueno, continuando con el nervio vestíbulo-coclear, que es el octavo par craneal, este es un nervio sensorial especializado en la audición y el equilibrio. Está formado por 2 porciones, por el nervio coclear encargado de la audición y el nervio vestibular encargado del equilibrio. Su origen real del nervio coclear es en las fibras de células bipolares del ganglio espiral de Corti, mientras que la del nervio vestibular es en fibras de neuronas bipolares del ganglio vestibular. Y su origen aparente emerge en el ángulo pontocerebeloso junto al nervio facial y la arteria cerebelosa anteroinferior. Se dirige hacia el conducto auditivo interno acompañado del nervio facial y vasos laberínticos. Dentro del conducto se divide en una porción coclear, que entra por el modiolo a la cóclea, y en una porción vestibular, que se divide en superior, inferior y posterior. En sus relaciones, en el ángulo pontocerebeloso se encuentra cercano al puente, al hemisferio cerebeloso y al nervio facial. En esta región es en donde se originan tumores como schwannoma vestibular. En el conducto auditivo interno se encuentra acompañado por el nervio facial, nervio intermedio y arteria laberíntica, dividido en compartimentos por crestas óseas. Y bueno, en las funciones, la porción vestibular se encarga del equilibrio, de la aceleración angular y lineal, mientras que la porción coclear de la percepción de sonidos. Y es importante clínicamente debido a que su lesión causa hipoacusia, vértigo, nistagmo y tumores del octavo par craneal. Bien, en el glosofaringio, que este viene siendo el noveno par craneal, vamos a tener que su origen real corresponde a los núcleos dentro del bulbo raquídeo, que este nervio craneal va a tener 3 principales, que viene siendo el núcleo ambiguo, el núcleo salival inferior y también el núcleo tracto solitario. El núcleo ambiguo pues viene siendo el motor, el núcleo salival inferior viene siendo el parasimpático y el núcleo del tracto solitario viene siendo el sensitivo y lo que viene siendo del gusto. En el origen aparente pues vamos a tener que es cuando ya sale del nervio, o sea del encéfalo, este va a estar emergiendo en donde viene siendo el surco retrolivar, que se puede ver aquí en el lado lateral del bulbo, como se puede ver en esta imagen. Ahora, después de que cuando llega a salir del bulbo, el nervio llega a avanzar hacia el foramen yugular, que es la abertura donde abandona ya lo que viene siendo la cavidad craneal, que viene siendo mero que se ve aquí. Ya cuando llega a pasar por el foramen yugular va a estar presentando 2 ganglios, que viene siendo el ganglio superior y el ganglio inferior, que viene siendo estos de acá. Luego va a llegar a descender por lo que viene siendo el cuello y estaría entre lo que viene siendo la carótida interna y la vena yugular interna. Ahora, en sus funciones, pues vamos a tener que el nervio va a tener 4 tipos de funciones, que vienen siendo la motora, parasimpática, sensibilidad general y la sensibilidad especial, que también viene siendo, y también visceral. En la motora, pues de que va a estar inervando el músculo estilofaringio, que eleva faringe durante la deglución, el parasimpático, que lleva las fibras secretoras a la glándula parótida, estimulando así pues la producción de la saliva. La sensibilidad general, pues va a ser pues aquí lo que viene siendo la faringe, las amígdalas, el tercio posterior de la lengua y también lo que viene siendo el tímpano y la trompa auditiva. En la sensibilidad que viene siendo especial, o sea, el gusto, aquí pues sería la gustación, que viene siendo un tercio posterior de la lengua, y en la visceral, pues que recoge información del seno carotídeo, que viene siendo lo de la presión arterial, y ya. Bueno, ahora el nervio vago, bueno, pues este va a ser el nervio craneal con más territorio, es decir, que va a inervar más estructuras, como por ejemplo la cabeza, el cuello del tórax y también las vísceras abdominales. Este va a participar en funciones motoras, sensitivas y vegetativas, y su nombre proviene de vagar, aludiendo al amplio recorrido que presenta desde su origen en la médula oblongada hasta el abdomen. Los orígenes reales se van a encontrar en el núcleos ubicados en la médula oblongada, la porción motora que va a proceder de la parte inferior del núcleo ambiguo y se va a dirigir a los músculos constrictores de la faringe y músculos intrínsecos de la laringe. Y la sensibilidad general va a provenir de las neuronas pseudonipolares situadas en los ganglios superior e inferior del vago, cuyas acciones centrales van a entrar en el núcleo cefálico y hacer sinopsis en el núcleo espinal del trigémino. Ahora vamos a tener que su origen aparente se va a ubicar en el surco retrolivar de la médula oblongada entre los nervios glosofaringeo y accesorio, y desde ahí se va a dirigir hacia el foramen yugular, por donde va a salir del cráneo, acompañado del glosofaringeo y el accesorio. El trayecto pues de cervical va a comenzar en el espacio laterofaringeo, descendiendo dentro del eje vascular nervioso del cuello, junto con la carótida interna y la vena yugular interna. Esto va a continuar hacia la base del cuello y va a penetrar en el tórax, en donde ambos nervios vagos derecho e izquierdo van a tomar recorridos diferenciados.
El vago derecho va a dar origen al nervio laringio recurrente, derecho a nivel de la subclavia, mientras que el izquierdo lo va a hacer debajo del arco aórtico en el mediastino. Ambos vagos se van a relacionar con la tráquea y el esófago y van a formar plexos esofágicos antes de atravesar el hiato esofágico para entrar al abdomen, donde se va a dividir en tronco vagal anterior y tronco vagal posterior. En el abdomen, el tronco vagal anterior va a ser predominante del vago izquierdo y va a alcanzar la cara anterior del estómago y va a contribuir con ramos hepáticos y pilóricos. El tronco vagal posterior va a ser predominante del vago derecho y va a inervar la cara posterior del estómago y va a originar ramos para el plexo celíaco, el plexo renal y la región pancreática. La distribución del vago esta, pues, va a ser vasta y esta va a emitir ramos colaterales faringeos para el plexo faringeo, ramos cardíacos cervicales y torácicos que van a participar en el plexo cardíaco, los nervios laringio superior y recurrente, que estos van a ser clave en la formación, así como también los ramos bronquiales, esofágicos y abdominales, y sus ramos terminales en el estómago van a modular el peristaltismo y la secreción gástrica. También, como anatomía funcional, vamos a tener que este va a abarcar la actividad somatomotora dirigida a la musculatura de la faringe y laringe, una función somatosensitiva que esta va a cubrir parte de la mucosa faringea y laringea y también la base de la lengua, y una función visceromotora parasimpática para regular la motilidad y secreción del tubo digestivo, la frecuencia cardíaca y la broncoconstricción, y una función viscerosensitiva que va a transportar información tórax y abdomen. Onceavo par craneal, también conocido como nervio accesorio. Este nervio es exclusivamente motor y va a estar formado por un tronco, el cual va a estar uniendo fibras de dos diferentes orígenes. Una de estas es la raíz craneal, la cual participa en la inervación de la laringe, y la otra es la raíz espinal, la cual se encarga de la inervación para los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. En cuanto a los orígenes reales, tenemos que este se va a estar dando en lo que es la médula oblongada y la médula espinal. Y estos van a ser dos orígenes. Uno va a ser el núcleo medular, también conocido como vulvar, el cual se va a encontrar en la médula oblongada justo por debajo del núcleo ambiguo. Y este va a estar medial y adelante del núcleo gelatinoso del trigémino, y lateral y anterior al núcleo del hipogloso. Y de este núcleo van a estar saliendo fibras que se van a dirigir hacia la laringe. Y estas fibras van a estar encargadas de formar la raíz craneal para el nervio accesorio. En cuanto al núcleo espinal, este que se encuentra acá, este se localiza en la parte lateral del asta anterior, desde la médula oblongada hasta aproximadamente el nivel de C5. Estas fibras van a seguir un trayecto en forma de Z y van a salir de la médula espinal por encima del segmento de donde se origina. Estas van a estar encargadas de inervar al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio, y van a formar entonces así a la raíz espinal del nervio accesorio. En cuanto a su origen aparente, tenemos que van a ser dos. Uno es la raíz craneal, la cual esta va a estar saliendo como múltiples filetes del surco retroolivar, que es de aquí, por debajo del nervio vago. Y estos filetes se van a unir y van a formar al ramo interno del accesorio, que se va a unir al vago. Mientras que la raíz espinal, esta va a emerger del surco lateral posterior entre las raíces posteriores cervicales y del ligamento dentado. El filete más inferior va a estar naciendo por encima de C4 y el más alto por encima de C1. Luego van a ascender y por el conducto vertebral hasta llegar al foramen magno, entrando entonces así al cráneo, y van a formar el ramo externo destinado para el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. En cuanto al trayecto de este, tenemos que el nervio accesorio entonces va a salir del cráneo por el medio del foramen yugular y se va a dividir en dos ramos. Uno, un ramo interno, y el otro, un ramo externo. El ramo interno se va a dirigir hacia el ganglio inferior del nervio vago, va a contener las fibras de la raíz craneal y va a participar en la inervación de la faringe y la laringe. Mientras que el ramo externo va a estar formado por fibras del origen espinal, va a entrar a la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo y luego va a pasar hacia atrás para dirigirse hacia el músculo trapecio, donde finalmente va a terminar. En cuanto a las relaciones de este, se van a dividir en varias porciones. Una de estas es la porción intravertebral, la cual las raíces espinales de esta van a estar entre el ligamento dentado hacia adelante y las raíces posteriores cervicales hacia atrás. En el foramen magno, esta va a ir por detrás del nervio hipogloso y de la arteria vertebral y por adelante del hemisferio cerebeloso. En cuanto a las relaciones en la fosa cerebelosa, tenemos que estas se van a encontrar por detrás del nervio vago y compartiendo una vaina aracnoidea con el nervio glosofaringeo y el vago. Y en el foramen yugular va a estar lateral al nervio vago y detrás del nervio glosofaringeo y medial al bulbo superior de la vena yugular interna. En cuanto al espacio retroestileo, vamos a tener dos ramas terminales, un ramo interno y un ramo externo. El ramo interno se va a unir al ganglio inferior del vago y el externo va a descender y se va a separar del vago y de la arteria carótida interna. Estas se van a relacionar con el ganglio cervical superior a nivel posterior y del nervio hipogloso a nivel posterior, de la vena yugular interna lateralmente y de los nódulos yugulogástricos. En cuanto a las relaciones con el cuello, esta se dice que el nervio va a estar cruzando o perforando el músculo esternocleidomastoideo. Se va a hacer superficial entre el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde anterior del músculo trapecio, y va a descansar sobre el músculo elevador de la escápula, donde va a entrar finalmente a la cara profunda del músculo trapecio. En cuanto a la distribución de esta, se va a dividir en tres. Una va a estar encargada para los nervios para el músculo esternocleidomastoideo, la cual su origen va a provenir de la asa nerviosa formada entre el nervio accesorio y la unión de las ramas C2 y C3. En cuanto al nervio del músculo trapecio, tenemos que ver un ramo terminal del accesorio, que va a ser descendente de la arteria cervical transversa y se va a ubicar profundo al músculo elevador de la escápula y el músculo romboides. Y por último van a haber ramos comunicantes, uno para el nervio vago y otro para el plexo cervical. En cuanto a la anatomía funcional, este se va a dar su origen de fibras en una porción craneal, que son fibras motoras encargadas para la laringe, que van a llegar a través del vago y sus ramas laringes y van a participar en la fonación, el control de la glotis, así como la ventilación. Y otro va a ser para la porción espinal, la cual sus fibras van a ser para los músculos que mueven la cabeza, como lo son la flexión, que está encargada por el músculo esternocleidomastoideo, así como la inclinación lateral y la rotación contralateral, y el trapecio está encargado por la extensión de la cabeza, elevación del hombro y movimientos de la escápula. En cuanto a la importancia clínica que este tiene, tenemos que el ramo externo del nervio accesorio puede lesionarse por medio de vaciamientos angulares que se encuentran en el cuello, y la lesión de este puede llegar a causar parálisis del músculo trapecio, así como una dificultad marcada para elevar el hombro y una atrofia o deformidad característica en lo que es la región escapular. Como último par craneal tenemos al nervio hipogloso, el cual es el 12º par craneal. Este nervio es especialmente importante porque es el encargado de mover prácticamente todos los músculos de la lengua, por lo que participa en funciones esenciales como la masticación, la deglución y la articulación del habla. Como origen real, lo tiene en su núcleo motor llamado el núcleo del nervio hipogloso, que está ubicado en el piso del cuarto ventrículo en una zona conocida como trígono del hipogloso. Desde ahí, las fibras nerviosas salen hacia adelante pasando por estructuras del bulbo raquídeo. Como origen aparente se puede ver en la parte anterior del bulbo. Aquí emergen varios filetes nerviosos ubicados entre la pirámide vulvar y la oliva, especialmente por el surco preolivar. Estos filetes luego se unen para formar el nervio hipogloso. Como trayecto, una vez formado, el nervio entra al conducto del hipogloso para salir del cráneo. Después desciende por el espacio retroestilio, donde se relaciona con estructuras importantes como puede ser la arteria carótida interna, la vena yugular interna, el nervio vago y el ganglio simpático superior. Más adelante cruza por debajo del músculo digástrico sobre el hueso yoides y finalmente entra al triángulo submandibular para dirigirse hacia la lengua. Tenemos diversas relaciones anatómicas importantes. En la actividad craneal está cercano al agujero magno y tiene relación con los duramales y los venosos. En el espacio retroestilio
tiene relación con la arteria carótida interna, la vena yugular interna, el nervio vago y el ganglio simpático cervical superior. En la región carotidia, esta acompaña a la arteria carótida externa y pasa por encima del hueso yoides. En la región superioidea se relaciona con músculos como el miloyoideo, ioglosio, estilogloso. Aquí es importante, ya que atraviesa el triángulo de Becklar y Pirogov. Como ramos y comunicaciones, tenemos que a lo largo de su trayecto el hipogloso no solo da ramas motoras, también establece comunicaciones nerviosas. Este se comunica con el nervio vago, el plexo cervical y el simpático cervical. Una comunicación importante es con C1, ya que se desprende del hipogloso para formar la raíz superior de la cervical. Gracias a esto, aunque el hipogloso no inerva directamente a los músculos infrarioideos, muchas fibras viajan con él. Después tenemos los órganos musculares, ya que el nervio hipogloso inerva dos grandes grupos de músculos, los músculos extrínsecos de la lengua como el ginogloso, iogloso, estilogloso, y músculos intrínsecos como el longitudinal superior, longitudinal inferior, el transversal y vertical. Estos músculos nos permiten tanto movimientos gruesos como finos de la lengua. También tenemos a la cervical, la cual es las fibras de C1 que acompañan al nervio hipogloso, se separan y forman la raíz superior de la cervical, que después se une con fibras de C3 y C2. Esta estructura, la cual es la cervical, inerva músculos infrarioideos, como el homuloideo, estenoyoideo, estenotiroideo. Es importante decir que esta inervación no proviene del nervio del duodécimo par craneal directamente, aunque las fibras viajan con él al inicio. Como anatomía funcional tenemos que el nervio hipogloso es un nervio motor puro. Su función principal es coordinar todos los movimientos de la lengua, como la protrucción, retracción, cambios de forma, movimientos laterales, movimientos necesarios para la dilución y masticación y la articulación del habla. Una lesión en el nervio hipogloso produce un desvío de la lengua hacia el lado lesionado. También tenemos que este es fundamental para la vida diaria, ya que nos permite hablar, comer, tragar correctamente. Su trayectoria de relaciones anatómicas lo hacen un nervio clínicamente muy importante, especialmente en cirugías de cuello y en evaluaciones neurológicas.